tiempos. Tomemos tiempo ahora para entrar a reflexionar. Tengo conmigo un mensaje que he venido madurando durante ya varias semanas y sinceramente veo muy complicado podérselos compartir en una sola entrega. Creo que voy a tener que dosificar esto porque creo que traigo en mis manos dinamita. Entonces el día de hoy quiero darle la cordial bienvenida a la gente preciosa que se conecta con nosotros a través de la transmisión que hacemos por medio de la plataforma de Facebook. Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos, gracias por esperarme, gracias por esperarnos a que iniciáramos la transmisión, ya que hay muchos asuntos domésticos que tratar y cada vez hay más, así que les pedimos, nos disculpen por entrar un poquito tarde, pero agradecerles que nos esperaron. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Yo soy Ramiro Alvidres y esta casa es Desarrollo Integral Trasciende, que les da una cordial bienvenida. Reciban el aplauso de la gente que está aquí reunida en las instalaciones, con el cual agradecemos que se conecten con nosotros. Especialmente saludo a Pepe y Bianca Franco, que dijeron que se iban a conectar porque no iban a poder estar aquí, y también a Toño Mares, que me dijo que iba a estar conectado viendo la transmisión. Gracias a toda la gente de la familia Trasciende que hoy no puede estar aquí presencialmente, pero está conectado. Un abrazo fraterno, gracias por acompañarnos, y a la gente que es de otras casas espirituales, de otras ciudades, de otros lugares, pero que considera que tenemos algo que vale la pena ser compartido y escuchado, les damos la más cordial bienvenida. Bueno, voy a titular al mensaje con el que hoy iniciaré estas reflexiones. Lo he titulado El mal ejemplo de Sodoma. Quiero compartirles rápido dos ideas que me llevaron a empezar a formar esto. A través del tiempo, de los años que el Señor me ha permitido vivir como un ser humano en esta tierra, que son 58, a través de los años que me ha permitido conocerle como mi Salvador, que son 41, y a través de los años que me ha permitido servirle como un pastor de gente, que son 34, he aprendido, he afirmado, he dicho en muchas ocasiones que nunca debemos perder nuestra capacidad de asombro, porque llega un momento en el que nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, o aunque reconocemos que no lo sabemos todo, llegamos a desarrollar cierta actitud como, ya sé de qué va a hablar, sí, ya sé. O escuchamos a una persona 4 o 5 minutos y decimos, ya no trae nada. Y tenemos muchas veces esa actitud, una actitud como sobrada. Y yo he sostenido a través de los años la tesis de que nunca debemos reaccionar de esa manera, porque siempre que haya una persona dispuesta a aprender, se puede aprender de todo mundo. Incluso de aquellos que por alguna razón tú llegas a considerar que no traen nada, que es paja lo que están compartiendo, hasta de eso se puede aprender. Y para afirmar un poquito este concepto, he dicho muchas veces, seguramente me lo han escuchado, de todo mundo podemos aprender algo, de algunos vamos a aprender cómo hacer las cosas y de otros vamos a aprender cómo no hacer las cosas, pero siempre se va a poder aprender. Y digo esto porque, en primer lugar, lo que estamos viviendo en el planeta en este tiempo, y lo que estamos viviendo específicamente en nuestro país, en nuestro amado México, está sirviendo de ejemplo de cosas que no se deben hacer. Lamentablemente a veces nosotros perdemos de vista que Dios toma en cuenta lo que está sucediendo con las sociedades. Y Sodoma, que ustedes tal vez al escuchar esa palabra inmediatamente lo relacionan con algo.
Incluso ha llegado a convertirse en una etiqueta, el sodomita. Si tú estuvieras leyendo una nota periodística y dijera, el sodomita fulano de tal hizo esto y aquello, ¿qué entenderías? ¿De qué está hablando? Sodoma y Gomorra, dos ciudades que existieron en la antigüedad, que llegaron a un nivel de degradación social espantoso, que provocaron la ira de Dios a tal grado, fíjense que pocos lugares en el planeta han llegado a colmar la paciencia tan abundante de Dios como lo hicieron Sodoma y Gomorra, al grado de que esas dos ciudades fueron borradas totalmente de la faz de la tierra. Sociedades que se corrompieron, sociedades que llegaron a unas prácticas espantosas, aberrantes. Tal vez recuerden ustedes que Lot, el sobrino de Abraham, el amigo de Dios, llegó a establecerse, a vivir en Sodoma precisamente. Y cuando Dios calculó, escuchen este concepto, cuando Dios calculó que la maldad de aquellas ciudades había llegado ya al grado máximo, envió a dos ángeles para cerciorarse de que el cálculo era correcto. Y los habitantes de aquel lugar, cuando vieron a los ángeles, estaban tan corrompidas las personas de aquella región, que cuando vieron a aquellos ángeles quisieron abusar sexualmente de ellos. La homosexualidad, la depravación, el desorden, la degradación estaba a la orden del día en la ciudad de Sodoma y en la ciudad de Gomorra. Yo voy a utilizar Sodoma hoy como ejemplo. Y cuando les pedí que prestaran atención a la expresión Dios calculó, es porque de aquella conversación registrada en las Escrituras, en el capítulo 14 del libro de Génesis, la conversación entre Abraham y Dios, que precisamente fue cuando Dios estableció un pacto con Abraham, de que lo bendeciría, de que a través de él las naciones de la tierra, que luego sabríamos en el futuro, recibieran el mensaje del evangelio, podrían ser descendientes de él por la fe, etcétera, etcétera. Cuando Dios estaba haciendo un pacto con Abraham, Génesis 14, cuando tengan tiempo lo leen. Cuando Dios estaba haciendo un pacto con Abraham, Dios le dijo a Abraham que lo iba a engrandecer, que su nombre lo iba a engrandecer, que iba a ser reconocido en todas las naciones de la tierra, y que la descendencia de Abraham sería tan grande y tan numerosa que sería imposible de contar. Es ese relato que por ahí ustedes conocen, cuando Dios sacó a Abraham y le dijo: mira las estrellas del cielo y cuéntalas, y obviamente no se pudieron contar, y dijo: si alguien pudiera contar esas estrellas, podría contar tu descendencia. Dios le hizo unas promesas impresionantes a Abraham, pero también le hizo una advertencia. Guarden esto en su corazón, aprendan este concepto si es que no lo conocen. Si lo conocen, afírmenlo. De esa conversación que Dios tiene con Abraham, en lo personal yo aprendí hace ya años que aunque Dios es paciente y desea siempre que la gente se arrepienta de su estilo negativo de vivir, Dios siempre está dispuesto, si hay una persona que ha hecho la atrocidad más terrible, pero se arrepiente mientras todavía dura este tiempo de gracia, Dios es tan bueno, tan maravilloso, que puede perdonar el peor de los pecados. Hay gente que me ha dicho: no, a mí no creo que Dios me pueda perdonar. Y yo siempre diré a esa persona: es que no conoces a Dios. Pero quien conoce a Dios sabe, no hay una maldad que no pueda ser perdonada. Ahora, por favor, no malinterpreten esto, hay una malformación. Entonces puedo hacer lo que quiera, al final de cuentas Dios me perdona como quiera. No, estoy hablando de las cosas que ya hiciste. No estoy hablando de que hagas planes de hacer fechorías. Esto aplica en retroactivo. Todo lo que hayas hecho, no importa si te revolviste en el lodo, si te revolcaste en la basura, no importa.
Dice el profeta en el Antiguo Testamento: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos así, espantó, como la sangre, el color de la sangre, si tus maldades fueran tan horrendas, yo soy capaz de perdonarte y hacer que parezcan blanca lana. No hay un pecado que tú hayas cometido que el Padre no sea capaz de perdonar. Sin embargo, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que aunque Dios desea que haya arrepentimiento en el hombre a fin de escapar de toda condenación y a fin de que el hombre pueda disfrutar de los maravillosos planes que Dios ha preparado para quienes responden de manera correcta a sus intenciones, llegará un momento en el que la misericordia de Dios puede agotarse. En 2 de Pedro 3:9 dice la escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, escuchen, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es una descripción del carácter, la naturaleza hermosa de Dios. No quiere que nadie se pierda. No quiere que tú te pierdas, no quiere que yo me pierda, no quiere que ahorita el terrible hombre o mujer que se están comportando como, perdón por la expresión, como viles animalitos, no quiere Dios que ellos se pierdan. ¿Qué quiere Dios? Que todos procedamos al arrepentimiento. David, el rey David, del que cantamos en cada cumpleaños, el rey David en sus canciones sacras expresó esta poderosa verdad por lo menos 3 ocasiones. Salmos 86:15 escribió: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuevamente en el Salmo 103:8 escribió: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y una tercera vez en el Salmo 145 en el verso 8 escribió: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Las 3 veces dijo lento para la ira y grande en misericordia. Si alguien te pregunta cómo es Dios, puedes responder con toda certeza: mi Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Esa es la naturaleza de Dios. Sin embargo, el testimonio de las Escrituras también nos advierte que hay un punto en el que la paciencia de Dios puede llegar a su límite. Y sí, debemos también observar que su paciencia puede llegar al colmo. Permítanme darles ejemplos de esto. Amós capítulo 7 versos 8 al 10. Dice el profeta: Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y le dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Aquí tienes al Dios lento para la ira y grande en misericordia, que llega un momento en que pone fin a algo y dice: no lo toleraré más. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Si continuamos la lectura, dice: los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, Amós y Amasías. Entonces, dice el sacerdote Amasías de Betel, envió a decir a Joram, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Hay un momento en el que lamentablemente la paciencia de Dios se agota. En Amós, pero ahora en el capítulo 8 y versículo 2, hay otra pregunta de Dios al profeta. Le dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondió Amós: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, dice el profeta: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. En los escritos del Nuevo Testamento, en el libro de la Revelación, en el Apocalipsis capítulo 2 versos 20 y 21, se expresa esta actitud colmada del Señor. Dice:
pero tengo algunas cosas contra ti, le dice a aquella congregación, a aquella iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Escuchen, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aunque la paciencia de Dios es maravillosa, puede llegar un punto en el que la vida, la familia, el matrimonio, la sociedad se corrompa a tal grado que Dios haga un cálculo y diga: ya no, lo que están practicando, lo que están haciendo ya llegó a su colmo. Y digo esto porque, regresando a la plática entre Dios y Abraham, en Génesis capítulo 15 versos 13 y 14, en esa conversación Jehová dijo a Abraham, escuchen, después de decirle: te bendeciré, serás una gran nación, haré de ti algo grande y tu descendencia será incontable, le hace solo una advertencia a Abraham. Escuchen la advertencia. Le dijo: toma en cuenta, o ten por cierto, perdón, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, escuchen, y será oprimida 400 años. Esto es una revelación muy interesante, familia, porque Dios soberano le está diciendo a Abraham: a tu descendencia le voy a entregar una tierra. Escuchen qué interesante: a tu descendencia le voy a entregar una tierra, pero la tierra que les voy a entregar está practicando cosas aberrantes, y calculo que se requieren 400 años más para que la maldad de aquellos habitantes llegue a su colmo, y entonces yo, en un acto de justicia, fíjense cómo termina el versículo: será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Voy a decir esto así, ojalá que les haga sentido. Es como si Dios tuviera una especie de tabulador, de colofón, de medida, de estadística, donde el Señor evalúa, donde el Señor mide la perversidad de un pueblo, de una ciudad, de una nación y del mundo en general, y puede incluso llegar a calcular cuánto tiempo se requiere para que una nación llegue al límite de su maldad. Ustedes saben, permítanme poner esto como un ejemplo que creo nos va a resultar fácil entender. Ustedes saben cuáles son las raíces de nuestro pueblo. Ustedes saben que antes de que los españoles llegaran a conquistar estas regiones del planeta, se practicaban, sobre todo en México, en la región de Tenochtitlan, se practicaban los sacrificios humanos. Hubo derramamiento de sangre impresionante. ¿Por qué creen que Dios permitió que los españoles vinieran a conquistar esta región? Tal vez nunca lo habían visto así, pero analícenlo ahorita. México es una tierra conquistada. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué no permitió que los habitantes originales de esta región siguieran su estilo de vida? No lo pudo permitir. ¿Por qué? Porque la maldad de los pueblos llega a un punto en el que, escuchen, algunos dicen: es que Dios es sanguinario. Es que no entiendes a Dios. Cuando la maldad de una región del planeta llega al colmo, Dios, en un acto de justicia, provoca que otra nación venga y la conquiste, a fin de que se enderecen las cosas que se están practicando en aquel lugar. Claro, nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, pero no de los sacrificios humanos y del politeísmo y de tantas prácticas aberrantes. Lo que hacían en aquella época era sacar el corazón. Los que vieron la película de Apocalipsis saben de qué estoy hablando, y dudo que alguno se la haya perdido, porque está muy bueno. No es cierto, no. Dudo que se la hayan perdido, porque es muy famosa esa película. Bueno, ahí se veía, iban
iban como depredadores a tomar presas personas de las tribus para llevarlos al emperador para que se ofrecieran sus corazones en sacrificio. Se sacaba el corazón de las personas todavía latiendo para ofrecérselo a los dioses. Dios no puede tolerar esas prácticas, escuchen, durante mucho tiempo. ¿Me hago entender? Bien, Dios calculó que las maldades que se estaban practicando en Egipto, atención, y en la tierra de Canaán, que sería la tierra a donde Dios llevaría a la descendencia de Abraham para que pudiera habitar aquella región del planeta. Dios hace un cálculo, calcula, se requieren 400 años para que la maldad tanto de la nación de Egipto como de la tierra de Canaán lleguen a su colmo, a fin de que en un acto de justicia yo pueda sacarlos a ellos y provocar que venga una conquista sobre esos pueblos. Es decir, Israel conquistó la tierra de Canaán, estamos de acuerdo, lo hemos oído por muchos años, pero ¿por qué el pueblo de Israel tuvo la autorización divina para invadir aquellos territorios y echar fuera a los que habitaban aquellas regiones de la tierra? ¿Por qué? ¿Lo puedes ver ahora? Por un acto de justicia. Cuando la maldad de aquellas regiones llegó a su colmo, Dios dijo, como un día dijo de Israel: no lo toleraré más. Ya no puedo más con esto. Han llegado al tope. Han llegado, la campana del medidor ya sonó. Necesito actuar, necesito intervenir. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, vienen juicios de Dios sobre las personas, sobre las familias, sobre las ciudades, sobre las naciones y sobre el planeta. Por eso, amados, la gente que viene los martes me ha oído decirlo una y otra vez: Nuevo León está disciplinado por el Señor. Esta falta de lluvias es una disciplina. Se están tomando decisiones completamente erradas. Nuevo León está siguiendo, bueno, ahorita lo menciono para no meterme en problemas. David expresó en el Salmo 19 y versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando Dios decide intervenir para concluir la maldad de los pueblos, es un acto de justicia. No lo olvides nunca. Es un acto de justicia porque seguramente cuando tú has visto que alguien abusa de otra persona, o cuando tú ves que las leyes que se promueven son cosas que dañan la dignidad humana, tú te preguntas, alguna vez te preguntaste: ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no impide que ese abusador de menores haga lo que está haciendo? ¿Cómo es que Dios no hace algo? Es que no has entendido cómo funciona. Ese tipo de prácticas, conforme van aumentando, conforme se van practicando más y más, llega un momento en el que Dios interviene y ejecuta un juicio. Ahora, ¿para qué sirven los juicios del Señor? Vayan conmigo a Isaías 26:9. Ahí el profeta revela lo que sucede. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Escuchen: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Lo ves? Es cuando el hombre, en su desenfreno, en su locura, cree que no existe Dios, que no hay Dios, y puede formular leyes y puede tener prácticas aberrantes, cosas nefastas, y está haciendo tanta cosa mala y cree, como dice el salmista en el Salmo 50: tú hacías lo malo, veías al perverso y corrías con él, y pensabas, dice Dios, que porque no intervenía yo estaría de acuerdo contigo. Pues no, ahora te traeré a juicio. Cuando tengan tiempo, lean el Salmo 50. Dios hace una evaluación y llega un momento en el que dice: no más.
Hasta aquí esas prácticas terribles. ¿Y qué sucede? Dice el profeta Isaías: porque me he dado cuenta, Señor, que cuando tú mandas juicio a una persona, a un matrimonio, a una familia, a una ciudad, a una nación o al planeta entero, mira lo que dice: los moradores del mundo aprenden justicia. Chispas, parece que sí había Dios. Wow, intervino el Señor. Bien, con esto en mente, con estos dos conceptos, no sé si los mareé ya mucho, pero son dos conceptos. Concepto número uno: de todos podemos aprender. Concepto número dos: Dios tiene un límite en su trato con la sociedad. Con esto en mente, quiero llevarles a partir de hoy, y cuando volteo a ver el reloj afirmo a partir de hoy, a un análisis de el mal ejemplo de la ciudad de Sodoma, que llegó al colmo de su maldad y que Dios se vio en la necesidad. Por eso ahora comprenderán con un poquito más de criterio mi frase: pocos lugares en el planeta provocaron tanto la ira de Dios como Sodoma y Gomorra, que fue necesario borrarlos del planeta en un juicio. O sea, un juicio divino puede ser un cambio de gobierno en una nación para que las cosas cambien. Un juicio divino puede ser el rompimiento de una relación familiar o la muerte de un familiar. Un juicio divino puede ser que los cielos no derramen lluvia sobre la tierra. Un juicio divino es que una plaga pueda comenzar a carcomer la prosperidad de un pueblo. Un juicio divino puede ser que un virus mantenga a la gente azorada, encerrada en sus casas. Un juicio puede ser todo eso, pero un juicio en el que Dios determinantemente haya raído de la tierra a una nación es el juicio sobre Sodoma. Por eso Sodoma nos sirve como ejemplo de lo que no debemos hacer. La mayoría de nosotros conocemos un poquito, si no todos, la mayoría, o bien algunos de ustedes deben saber cuál es la historia de Sodoma. Si yo les preguntara: ¿conocen la historia de Sodoma? Lo más probable es que me diga: sí, una ciudad bien perversa, bien terrible, donde había mucho homosexualidad y muchas cosas así, y Dios la tuvo que destruir. Bueno, si tú me respondieras así, yo te diría: ¿viste los últimos 10 minutos de la película? ¿Viste el final? Pero no conoces la historia y el desenlace. No, la historia de la destrucción de Sodoma contiene muchas lecciones que nos hará bien en nuestro tiempo poder analizar. Antes de la destrucción, ya lo mencioné, Dios envió a 2 ángeles a inspeccionar, a cerciorarse de que la maldad de aquella gente había llegado a su colmo. Fíjate hasta dónde llega la misericordia de Dios. Que Dios le dijo a Abraham: toma en cuenta que 400 años tu descendencia servirá como esclava a otra nación y luego vendrá un juicio sobre esa nación. 400 años, pasaron los 400 años y viene un trato fuerte de Dios y sobre Sodoma, perdón, me rebrujé un poquito. A ver, no pasaron los 400 años, sino que antes de que eso sucediera, Dios le permitió a Abraham darse cuenta cómo él podía operar. Génesis 18, versos 20 y 21 dice: entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor, escuchen, el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Una vez que la maldad de aquellos pueblos fue medida, ¿qué hizo Dios? Dios envió su juicio sobre aquella región del planeta, borrándola del todo. Ahora, he venido mencionando en varias ocasiones en mis últimos mensajes que el mundo en el que estamos viviendo ustedes y yo en este momento se está desenfrenando y está avanzando a pasos agigantados hacia la maldad, hacia la descomposición social.
está rechazando los diseños divinos, manifestando cada vez de forma más descarada su rebelión contra Dios y contra sus diseños para la vida humana. Ok, lo que quiero hacer ahora con estos mensajes es que veamos que Sodoma siguió un camino descendente de degradación que necesitamos evitar nosotros si queremos impedir que venga un juicio más fuerte sobre nuestra región. Es por eso que he titulado al mensaje El mal ejemplo de Sodoma. Y como dije, que podemos aprender de todos. De unos vamos a aprender cómo hacer las cosas y de otros cómo no hacerlas. Pues resulta que Sodoma se convierte en un ejemplo para nosotros de lo que no debemos hacer. A través del profeta Ezequiel, Dios denunció ese camino de degradación, los pecados por los cuales se vio en la necesidad de destruir, de raer del todo a la ciudad de Sodoma. Me acompañan. Ezequiel capítulo 16 versos 49 y 50 contiene este proceso de degradación. Miren cómo el profeta escribió: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. 2 puntos y seguido. Se van a mencionar 6 pasos descendentes que siguió Sodoma. Atención, familia. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos. 4, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. 5, se llenaron de soberbia. 6, e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. 6 actitudes que desarrolló Sodoma que colmaron la paciencia de Dios, al grado de que Dios hizo lo que no veo en otra parte que haya hecho: raer del todo a una nación, desaparecer totalmente un lugar en el planeta. ¿Cuáles fueron esos pasos? Si tú habías oído, si tú sabías un poquito sobre la historia de la destrucción de Sodoma, pues lo más lógico es que sabías que fue destruida por su maldad. Pero en realidad son pocos los creyentes que entienden las razones detrás de aquella destrucción. Lo que la mayoría conoce es el final de la historia. Saben que Dios terminó destruyendo a aquellos lugares, pero es necesario prestarle atención a esta denuncia del profeta Ezequiel, porque ahí están los 6 pasos de degradación que siguió Sodoma, que provocaron que Dios tomara la decisión drástica de desaparecerlos. ¿Sí? Cuando ignoramos esto, cuando no lo tomamos en cuenta, vemos lo que está sucediendo en nuestras sociedades modernas y pensamos, no tiene nada que ver con aquello. No, como se van a dar cuenta, si me siguen en este análisis que comenzaremos a hacer a partir de hoy, se van a dar cuenta que lamentablemente está sucediendo en nuestras naciones exactamente lo que sucedió en Sodoma. Y por eso vale poder decir, y no soy fatalista, pero vale poder decir, si no hacemos algo pronto, el juicio de Dios se avecina sobre la tierra. Y sabemos que está profetizado que así será. Bien, ¿cuáles fueron las maldades que Dios observó en aquella ciudad? El profeta Ezequiel resume todo este proceso de deterioro, de desplome moral de una sociedad que acabe provocando el juicio de Dios. El primer aspecto del deterioro social es la soberbia. Diga conmigo, soberbia. La palabra original que tradujeron al español aquí, soberbia, es un término, no sé si se fijaron, pero parece que se repite, porque dice que tuvo soberbia y luego más adelante dice que se llenó de soberbia. Van a descubrir que hay una pequeña diferencia, por eso voy a la raíz etimológica. La palabra que tradujeron en la Reina Valera 60 como soberbia es aquí el término gaón, G-A-O-N, con acento en la O, gaón. Y es una palabra, atención, que describe la actitud
de decidir de manera personal lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es cuando lo que determina si algo está bien o está mal no es Dios, sino es mi opinión. No me interesa si Dios dice que este estilo de vida es reprobado. Yo pienso diferente. Eso es Gaón. Esa es la actitud de soberbia que está determinando, que está denunciando el profeta Ezequiel aquí. No es Dios, no son sus principios, no es su palabra. Recuerdan, les he venido diciendo que hay un intento de desaparecer las escrituras. ¿Por qué? ¿Quién dice que no se debe unir hombre con hombre? ¿Quién dice eso? Pensé que me iban a responder. ¿La Biblia? ¿Dios? Desaparezcámoslo. Porque si eso no dice, entonces podemos hacer lo que nosotros querramos. ¿Quién dice que no está bien que se abuse del pobre? ¿Quién dice eso? Dios en su palabra. Entonces desaparezcamos eso. ¿Para qué? Para que cada quien aplique su propio criterio. Recuerdan que de hecho les he compartido que ya comenzó en algunas naciones del planeta la idea de reescribir la Biblia con inteligencia artificial para que se escriba una Biblia con la que todos estemos de acuerdo, dicen ellos. O sea, para que prevalezca la opinión del hombre y desaparezca la opinión de Dios. Eso es Gaón. ¿Qué está sucediendo con nuestro planeta? ¿Qué es lo que vemos que está pasando? ¿Quién está reinando o gobernando las decisiones? La opinión pública, lo que la mayoría diga. Pensamos que si una opinión recibe muchos likes, debe ser correcta. Amadas, amados, eso es un error craso. Se crucificó a Jesús porque la multitud dijo: crucifícale. Puede llegar un momento en esta tierra en que una multitud esté equivocada y solo un hombre esté profesando la verdad. Sí, por cierto. Puede ser que se vuelva popular algo, puede ser que algo nos guste, cómo funciona, cómo es, pero no debemos perder nuestra sensibilidad. No debemos perder nuestra afiliación. Por eso esto se los estoy compartiendo después de hablarles de los no negociables. Uno de los no negociables es mi relación con Dios. No voy a permitir que me desaparezcan a Dios. Desaparezcanlo de su vida si quieren. Yo no lo voy a permitir. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no voy a estar de acuerdo con eso, porque yo no quiero ser yo el que elija y el que decida lo que es bueno y lo que es malo. Yo confío en un criterio superior al mío. Es el criterio de Dios. Y si Él dice que una práctica es incorrecta o aberrante, yo me someto a su voluntad. Si Él dice que mi fidelidad a mi esposa, a mis hijos, a mi familia es un valor que yo debo perpetuar en mi vida, no me importa que se apruebe una ley que diga que puedo tener 7 esposas. Si con una. Y alguien diría: con una suegra tengo, ¿para qué quiero 6 más? La soberbia. Y déjenme explicarles un poquito más, y creo que de los 6 pasos solo podré explicar debido al tiempo. De hecho, esta palabra se asocia con el pecado de Adán. Ya hemos platicado de esto, espero lo recuerden. ¿Cuál fue realmente el pecado de Adán? Hay personas que piensan que el pecado de Adán fue un acto de desobediencia. No, amadas, no, amados, no solo fue un acto de desobediencia, fue un pecado de alta traición, de sacar a Dios de su vida y vivir conforme a su propia opinión. En lugar de obedecer las instrucciones que Adán y Eva recibieron de Dios, aceptó la incitación que Eva le hizo para probar el fruto que se les había prohibido comer. ¿Y qué hicieron con ese acto? Establecieron así su propio criterio por encima del de Dios. La oferta, fíjense qué interesante, porque ¿cuál fue la oferta que la serpiente le hizo a Eva cuando la tentó a desobedecer a Dios?
Génesis 3, versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no, no morirán. Lean por favor, sino que sabe Dios que el día que coman ese fruto, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo ¿qué cosa? El bien y el mal. Pero según el criterio de quién. ¿Lo ven? Ya no sería Dios el que determinaría lo bueno y lo malo, ahora serían ellos mismos. Por eso, en la sabiduría divina, Dios le advirtió a Adán que no comieran el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero nunca le mencionó el árbol de vida. Cuando Adán y Eva eligieron independizarse, cuando ellos decidieron que el criterio gobernante en su vida sería su propia opinión y no la advertencia divina, entonces Dios habló del árbol de vida diciendo: pongan guarda alrededor, no sea que el hombre coma también de ese fruto y viva eternamente como un pecador. Esta es la soberbia, este es el primer escalón que comienza a seguir una sociedad que empieza a degradarse, ¿sí? Ezequiel comienza declarando que aquella ciudad se estaba corrompiendo, pero que el primer paso, el más simple que dio, es que comenzó a caminar con una actitud de soberbia, gaón, soberbia, elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, no hay una regla moral, una referencia que marque lo correcto y lo incorrecto, sino siempre el propio criterio. Soy yo y nadie más que yo el que decide si esto es bueno o esto es malo. Ahora, ustedes son inteligentes, por lo menos es lo que yo he procurado tratar de formar en la vida de ustedes. Yo creo que ustedes saben distinguir cuando un predicador está tratando de convencerles de algo o cuando tú te estás enfrentando a un principio escritural. No, tú no tienes que hacer lo que yo te digo, pero sí debes hacer lo que Dios te dice. Porque si dejamos de hacer lo que Dios nos dice, comenzamos a descender en la escalera de la degradación cuando nos comenzamos a llenar de gaón, de soberbia, tratando de decir: yo soy el que elige, yo soy el que decide, yo y nadie más que yo. Primer paso en la degradación. ¿Qué pasa cuando se ha dado este primer paso en el descenso dentro de la maldad del pecado de Sodoma? Pues que el segundo escalón está a la vista. Creo que podré avanzar un poquito. El segundo aspecto del proceso del deterioro social es, atención, porque suena raro, les va a sonar raro. Dios se molestó con Sodoma porque primero se llenaron de soberbia y después comenzaron a vivir con saciedad de pan. Caray. A ver, podríamos sorprendernos aquí con respecto a esta acusación, porque parece bastante claro que la soberbia es un pecado y que está mal, pero ¿les parece que la saciedad de pan sea algo necesariamente malo? ¿No quiere Dios que yo tenga abundancia de cosas? ¿No es el deseo de Dios que vivamos bien? De hecho, si recuerdan, cuando hablábamos de las bendiciones y las maldiciones, el estilo de vida bendecido y el estilo de vida maldecido, una de las bendiciones que Dios prometió a la nación de Israel, una de las recompensas por obediencia que aparecen escritas en el libro de Deuteronomio, una de ellas decía específicamente que serían saciados y que no tendrían hambre o necesidad de pan. Si quieren verlo específicamente, Deuteronomio 28:5 dice: bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito tu vientre, bendito el fruto de tus bestias. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el profeta está declarando como pecado, como degradación, la saciedad de pan en la ciudad de Sodoma? Bueno, si vamos a la raíz etimológica,
La expresión saciedad de pan proviene de la frase hebrea Shibeat Lechem. Shibeat Lechem. ¿Qué significa esto? Atención. Cuando una sociedad decide de manera personal lo que está bien y lo que está mal, haciendo a Dios a un lado de sus criterios, el segundo paso que da es que la gente comienza a considerar que las cosas son suyas y que nadie se debe meter con ellas. Es decir, deja de practicar la generosidad. Es el estado, la condición de una persona que cree tener algo, pero resulta que lo que tiene lo ha poseído a él o a ella. Saciedad de pan está haciendo referencia a la actitud sobrada que a veces tenemos de: ¿y yo por qué tengo que mantener a ese pastor? ¿Y yo por qué tengo que aportar? Pues que aporten ellos. ¿Por qué tengo yo? A ver, déjenme hacer un análisis así rápido. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios? ¿Hay alguien aquí que lo dude? O sea, todo lo que tienes lo has recibido de Dios. Entonces, ¿quién es el dueño de esas cosas? Mira qué fácil es decir Dios, pero en la práctica queremos levantar una cooperación para el pastor Pedro para que vaya y haga esto y pues que suelten los que tienen. ¿Tú no tienes? Sí, pero poquito. ¿Y quién te lo dio? ¿De quién es? Saciedad de pan es cuando inconscientemente vamos permitiendo que lo que tenemos se apodere de nosotros, que la casa sea más importante de lo que debe ser, que el carro sea más importante, que mi cuenta bancaria sea más importante. No me malinterpreten, amadas y amados, estoy diciendo que no tengas una linda casa, estoy diciendo que es pecado que traigas un buen carro. No, lo que estoy diciendo es: ten todo lo que puedas tener, pero jamás permitas que eso te posea. Porque en el momento que ya no me puedo desprender de algo, en el momento que ya no lo puedo soltar, entonces estoy entrando en el Shibeat Lechem. Una vez que empiezo a decidir lo que es bueno y lo que es malo por mi propio criterio, ahora comienzo a desarrollar una actitud de sentirme dueño de las cosas. Y la mejor manera que tengo para tratar de explicar y que podamos entender el concepto de saciedad de pan y el por qué Dios lo consideró una actitud pecaminosa en la sociedad de Sodoma, lo vamos a entender si recordamos una de las parábolas que enseñó el Señor. Lucas capítulo 12, versos 13 al 21. Patricio lo ha utilizado muchas veces cuando nos ha compartido, nos ha inspirado para honrar al Señor. Lucas capítulo 12, versos 13 al 21. Lo leo rápido. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. La reacción del Señor: le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, aprovechó la petición de aquel y les enseña un principio. Atención: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos aquí creen en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos aquí reconocen a Jesucristo como el Señor de su vida? El Señor de tu vida dice que tu vida no consiste en las cosas que posees. ¿Le crees? Fíjate qué interesante. No me malinterpreten, fíjate qué interesante. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Le canto: nomás no me vayas a pedir que te dé tal cosa. Cuando arribamos a esa actitud, ya estamos reaccionando como si fuéramos los dueños de las cosas y no los administradores de las cosas que tenemos. Y como que esto, después de enseñar este principio poderoso, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. O sea, wow, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego, como que era tan importante el concepto, que les refirió una parábola diciendo: atención,
La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, tuvo una venta impresionante, le empezó a ir súper bien, su tierra empezó a producir mucho. ¿Y cuál es la actitud? No dijo: ¿qué haré? ¿A quién le doy? ¿Con quién comparto? No, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque tengo muchas cosas, ¿qué hago? Y entonces razona y dice: esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, pásala chido. Pero Dios le dijo: necio. Atención, lo que voy a compartirles es muy interesante. Atención, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero aquí hay algo muy interesante. Fíjense cómo termina. El Señor dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora, no se dice que este hombre fuera malvado, no se dice que explotaba a sus trabajadores, no se dice aquí que evadía impuestos y por eso tenía mucho dinero. No, es un hombre próspero, es un hombre al que legítimamente le está yendo bien, ¿sí? Simplemente se nos muestra la vida de una persona que ya no tiene cosas, sino que las cosas lo tienen a él. Atención, la expresión vienen a pedirte tu alma debe llamarnos la atención. ¿Quién iría a pedirle el alma a aquel hombre? Porque no está diciendo: esta noche te mueres. Atención, está diciendo: esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿A qué se refiere? La respuesta es: las cosas que el hombre tenía eran las que estaban pidiendo su alma. Sorpréndanse un poquito. Las cosas que el hombre tenía estaban pidiendo su alma. Cuando lo que tenemos en realidad nos tiene, entonces ya no lo tenemos, sino que eso atrapa nuestra alma, eso pide nuestra alma. Comenzamos a ser esclavos de las cosas que tenemos, en lugar de ser administradores de los recursos que Dios nos ha confiado. Cuando lo que tenemos nos tiene, eso atrapa nuestra alma, eso está pidiendo nuestra alma. Ahora, atención, estoy en la recta final por este mensaje. En una sociedad que se comporta con actitud de saciedad de pan, y comparado históricamente, podemos decir que en la actualidad la mayoría de las sociedades estamos disfrutando de abundancia de pan, a tal grado que llega un momento en que mucha gente está siendo atrapada por las cosas que tiene. Si le echas ganas, si trabajas, si logras, haces una buena negociación, descubres un buen producto, haces esto, magnífico, eso es magnífico. Ojalá que no me vayan a malinterpretar, porque no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no tengas cosas, no. Lo que estoy diciendo es: cuidado que las cosas no te atrapen a ti. Cuando la sociedad comienza a tener este tipo de actitudes, entonces de pronto alguien decide que tener la casa de sus sueños, tener el auto de sus sueños, la moto de sus sueños, eso es lo que nos va a hacer intensamente felices, y no es consciente de cuántas veces para poder adquirir esa casa, ese carro, esa moto, muchas veces nosotros llegamos a esclavizarnos durante mucho tiempo. Adquirimos cosas que llegan a agobiarnos. ¿Por qué? Porque llega un momento en que las cosas llegan a atraparnos. Déjenme les platico esto. Mari y yo vivimos una experiencia hace algunos años, cuando concluimos que la casa ya nos estaba quedando chica, cuando vimos que ya los muchachos estaban batallando en unas recamaritas pequeñas y ellos crecieron. Comenzamos a platicar y a decir: necesitamos buscar una casa más amplia, amor. Un día, como en el camino,
que utilizábamos para trasladarnos de esa casa hacia la congregación donde estábamos pastoreando, un día vimos una casa preciosa que nos llamó la atención, una casa grande, una casa bonita en la colonia Country. Llegamos a pedir informes, dijimos, ¿qué perdemos? No perdemos nada, y claro, no se pierde nada. Llegamos a pedir informes, nos dieron los números de contacto, hicimos una cita. Cuando nos enteramos lo que costaba esa casa, se me cayeron como unos 8 de aquí de esta parte. Cuando escuché, pero les digo una cosa, bien valientes, ¿verdad, mi vida? Volteamos y dijimos, ¿qué? ¿Le entramos? Sí, vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios que lo podemos hacer. Y vamos a platicar con el dueño, vamos a ver qué. Y fuimos bien valientes a platicar con el dueño. Y el señor, muy sereno, muy tranquilo, dijo, entonces quieren la casa. Sí, señor, estamos interesados. ¿Ya saben cuánto cuesta? Dijo, sí, ya nos dimos cuenta. Dijo, una pregunta, ¿cómo la pagarían? Le dije, bueno, mire, tenemos una casita, ya está pagada, estamos a punto de terminar de pagar la otra. Si nos tomara en cuenta esas, dijo, no estoy tomando a cuenta ninguna propiedad. Aquí es una operación de venta, de compra-venta. Ok, bueno, pues mire, tenemos tanto reunido, tenemos un fondo de ahorro, vendemos las casas, cuando las vendamos reunimos tal cantidad. Y luego dijo él, ¿y el resto cómo lo pagarían? Y yo dije, pues con un crédito bancario. El señor cerró la carpeta que tenía y me dijo, señor, no cometan ese grave error. ¿Cómo? Escuchen lo que dijo, a mí nunca se me olvida, mi amor. Dijo, no se endeuden con una cantidad tan alta, bajo ningún tipo de criterio. Dijo, porque va a llegar un momento. Escuchen, el señor que estaba vendiendo la casa le dijo a Mari, señora, va a llegar un momento en que usted va a odiar su casa. Usted se va a despertar una mañana y va a decir, qué lápida tan terrible tenemos encima. Nunca se endeuden con más del tanto por ciento del crédito de una vivienda. Y luego agregó, yo vendo la casa, por mí vaya y endeúdese todo lo que quiera, pero no sé por qué me conmovieron ustedes. ¿Y cómo le damos gracias a Dios que se haya conmovido ese señor? Porque estaríamos arruinados, creyendo que es la voluntad de Dios que conquistemos. Pero llega un momento en que lo que tenemos nos atrapa a nosotros. Cuidado, familia, eso es saciedad de pan. Cuando no entendemos que sí es la voluntad de Dios prosperarnos, pero que hay un proceso para prosperarnos. No hay nada de malo, me dicen los muchachos, es que yo quiero emprender, pastor. Magnífico, hijo, emprende, pero trabaja un tiempo para alguien más. Ponte una meta de trabajar unos años para alguien más. ¿Para qué? Para que aprendas lo que es rendirle cuentas a alguien. Porque si comienzas, como dice un autor, lo he compartido en algunos lugares, volteo a ver a Isela, porque en el taller que hicimos ahí con la empresa, les decía, hay un autor que dice que la mayoría de las pymes, las pequeñas y medianas empresas en México, son víctimas del éxito temprano. Descubren un buen negocio, un buen nicho de oportunidad, un buen mercado, pero les va tan bien tan temprano que llega un momento en que no saben cómo lo hicieron. Y cuando llega el momento de sostener la empresa en tiempos caóticos, no tienen estructura para poderla sostener. El profeta levantó su voz y dijo, lo primero que empezaron a hacer fue ser soberbios, y después comenzaron a tener una actitud de saciedad de pan. Hay un refrán que dice que el dinero es un buen siervo, pero un muy mal amo. El problema es que cuando la sociedad se siente con abundancia de pan y aparte llega a concluir que lo importante es cuánto tenemos y que eso es nuestro, al final son las cosas que piden el alma de las personas. O sea, una casa puede estar pidiendo tu alma,
Un carro puede estar pidiendo tu alma. No sé si me hago entender. ¿A qué me refiero? Estamos tan agobiados, tan ahogados con esa situación, ya no sabemos qué hacer. ¿Sabes cuántas casas se regresan? ¿Sabes cuántos coches se tienen que regresar? ¿Sabes cuántos buenos negocios se perdieron? Porque no consideramos esto. Fuimos con una actitud de saciedad de pan. Es muy fácil, llegar a sentirnos felices, satisfechos, con un futuro asegurado. Y de pronto se escucha la voz de Dios que dice: necio. Y yo no sé de ustedes, no quiero que me diga el Señor necio. Así que cuando una sociedad comienza a decidir por sí misma lo que es bueno y lo que es malo, el siguiente paso es que piensa que controla las cosas que considera muy suyas y que puede ser feliz sobre la base de lo material, y no se da cuenta de que lo material se está apoderando de su alma y que no es el amo con un futuro feliz, sino que puede estarse convirtiendo en un pobre esclavo con un futuro muy infeliz. ¿Qué sucede cuando la sociedad adopta este estilo de vida? Pues que da el tercer paso, pero por hoy no lo daremos juntos, por cuestión del tiempo. La invitación es a que no se pierdan la continuación de esto, porque apenas son 2 de los 6 pasos que dio Sodoma, y hay mucho que aprender de esto. Ahora, como estoy interrumpiendo prácticamente mi mensaje por razón del tiempo y de tener misericordia de ustedes, como dice el apóstol Lucas Márquez, que la mente aprende hasta que la pompi aguanta. Entonces, no quiero ser causante de una desgracia en sus columnas vertebrales. ¿Qué podemos aplicar de esto? Familia, no somos nosotros los que hemos de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Necesitamos volver a Dios y dejar que sea Él, su criterio, el que gobierne nuestra apreciación de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué digo que esto es bueno? Porque Dios así lo dice. ¿Por qué afirmo que esto es malo? Porque Dios lo prohíbe. Y debemos tener mucho cuidado que no caminar en soberbia y no dar el otro paso, que es avanzar con saciedad de pan, sintiéndonos dueños de lo que tenemos. Quiera Dios que sigamos teniendo lo que tenemos y no que lo que tenemos se esté apoderando de nosotros. ¿Creen que hay algo en el material recibido como para que podamos orar juntos y pedirle al Señor que nos ayude? ¿Me acompañan entonces? ¿Oramos? Padre glorioso, comenzamos a analizar esta escalera descendente que siguió Sodoma. Gracias por la oportunidad de poder compartir estas ideas con la gente linda que está aquí reunida presencialmente en las instalaciones y con la gente que está conectada con nosotros en la transmisión. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos ver lo que pasó con aquellos lugares que se convierten en un ejemplo negativo para nosotros, y cómo nosotros debemos hacer algo, y sí está a nuestro alcance hacer algo, por supuesto, para que las cosas puedan caminar bien. Esta tarde, al cerrar el mensaje, oramos, Señor, que nos libres de la soberbia y nos libres de la actitud sobrada, definida en la Escritura como saciedad de pan. Señor, nos sometemos voluntariamente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra de nuestra vida. No, Señor, no hemos de ser nosotros los que decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Es tu criterio el que nos gobierna y voluntariamente nos sometemos a él. No, Señor, no queremos que las cosas nos atrapen, nos dominen, nos subyuguen. No fuimos creados para ser esclavos de las cosas. Tú nos creaste con la capacidad de administrar lo que pones en nuestras manos. Señor, oramos en este momento que nos libres de estas dos actitudes
estos dos pasos de degradación que Sodoma dio, ayúdanos, Señor precioso, a no seguirlos nosotros, independientemente de lo que se apruebe en cuanto a leyes, independientemente de que vivamos tiempos de bonanzas. Yo te doy gracias por los tiempos de bonanza. Espero haberme explicado bien, Padre glorioso, que no es que estoy hablando en contra de los tiempos de bonanza, sino de la actitud que podemos llegar a desarrollar cuando vivimos tiempos de bonanza, cuando no nos hemos dado cuenta de que la vida es cíclica y que hay etapas donde hay mucho, pero luego son seguidas por etapas donde se demanda una mejor administración de parte nuestra. Ayúdanos, Señor. Yo tengo el micrófono, pero sé que es el sentir de mis hermanas y mis hermanos aquí reunidos. Líbranos de estas dos actitudes. Líbranos, por favor, de estas dos actitudes. Señor, yo oro, ayúdame. Iglesia, haz esta oración tú en lo personal. Líbrame de la soberbia, Señor. Dice el salmista, que no se enseñoree de mí. Líbrame también de la soberbia, que no se enseñoree de mí, que no me domine, que no me gobierne, que yo pueda seguir caminando en humildad, Señor. Sí, ciertamente disfrutando las cosas que me permites tener, pero que las cosas no me atrapen a mí. Líbrame de la actitud de saciedad de pan. Ayúdame a reconocerte en mis caminos. Ayúdame, Señor precioso, a no llenarme de orgullo, de soberbia, de tal manera que comience a vivir como yo quiero y no como tú demandas de mí. Ayúdame, Señor precioso. Lo poco que tengo no es mío, es tuyo. La prueba de que lo que tengo no me posee es que lo puedo soltar en cualquier momento. Glorioso Rey, pedimos humildemente nos libres de esas actitudes que llevaron a la destrucción de Sodoma. No queremos que eso gobierne nuestra sociedad y que nos lleve, Señor precioso, a experimentar un juicio tuyo. Pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor tu ayuda. Me ayudas orando por la persona que tienes ahí cerca tuyo. Puedes extender tu mano y orar. Señor, que la soberbia no atrape el corazón de mi hermano o de mi hermana. Señor, que la actitud de saciedad de pan no le domine su corazón. Mientras ustedes oran, yo despido la transmisión. Amigas, amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este estudio va a continuar y ojalá que nos puedan acompañar en las próximas transmisiones para compartir el resto de estas ideas. Pero los invito a que consideremos esto, que la soberbia no atrape nuestro corazón y que no andemos con actitud de saciedad de pan, que no sigamos esa escalera descendente. Hasta la próxima, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos. Son bendecidas y bendecidos.